Buenas noches. Llegamos al final de este glorioso ayuno. Estoy segura de que a todos el Señor nos mostró algo. A mí me mostró qué fea soy. Pero es bueno porque parte de las peticiones nuestras es que el Señor nos transforme, que el Señor nos permita crecer en Él, y creo que el Señor se lo tomó en serio y me mostró cosas que, como decía Giovanni, es tiempo de tomar resoluciones, es tiempo de hacer cambios, es tiempo de que nos examinemos. Y hoy la prédica del capítulo 22 tiene por título Jesucristo, el Cordero, nos regresa al paraíso anunciado. Es una belleza de capítulo, igual que todos, pero yo de verdad le pido al Señor que todos sus oídos estén atentos y todos vamos a recibir algo. Así que me voy rápido porque hay mucho que decir. Vamos a dividir esta prédica en tres partes. El primero, vamos a hablar de la dicha de vivir en un hábitat de vida. Esto sigue en continuación. El domingo nos hablaba Otto de la Nueva Jerusalén y vamos a profundizar en la parte espiritual de la Nueva Jerusalén, de los versículos 1 al 5. Dice el versículo 1, después me mostró un río limpio, aquí viene hablando Juan, ¿verdad? Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Este río de agua de vida, como decía Martín, es impresionante cómo ya estaba descrito en el Antiguo Testamento, en libros como Zacarías, Ezequiel, y vamos a ver Ezequiel capítulo 47, versículo 12. Dice, y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Es impresionante cómo está la misma descripción. También en Apocalipsis 7, ya en el capítulo 7 y 21, se habla de este río como fuentes de agua de vida. Algunos autores consideran que podría tratarse del Espíritu Santo, este río, o de la inmortalidad, o de la vida abundante que Dios imparte. Lo cierto es que se trata de un manantial de vida que procede de la presencia de Dios, porque dice que viene del trono de Dios y del Cordero. Ustedes sabrán que durante tal vez toda la existencia, el ser humano se ha obsesionado con encontrar esa fuente de eterna juventud y de inmortalidad. Y en la actualidad, personas como Jeff Bezos, el creador de Amazon, es uno de esos ejemplos de los que está invirtiendo en experimentos o en proyectos para rejuvenecer células y reprogramar, y esta reprogramación celular. Pero nosotros sabemos que el único autor de la eternidad, donde en realidad está la eternidad y la vida, es en el Creador mismo, que es el Señor nuestro Dios. Amén. Recordemos que Jesús mismo habló y dijo que Él es agua de vida. En Juan capítulo 4, versículos 13 y 14, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El versículo 2 dice, sigue en la descripción de la Nueva Jerusalén, en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Vemos entonces que además de un río de agua de vida, hay un árbol de agua de vida. Hay ciertas similitudes y diferencias entre el Edén y este jardín de Dios. El jardín del Edén, por ejemplo, tenía 4 ríos. En el jardín de Dios se habla de un río. En el jardín del Edén había 2 árboles, el de la vida y el de el conocimiento del bien y del mal. En el jardín de Dios hay un árbol que es de la vida.
Y miremos este pasaje en Génesis 3. Es impresionante cómo habla de estos árboles. Recordemos que fue Adán y Eva que comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dice Génesis 3. Y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida. Ahí lo menciona. Y coma de ese árbol de la vida y viva para siempre. Y lo sacó a Adán del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Aquí ya se mencionaba ese árbol de la vida que está reservado para la nueva Jerusalén. Este árbol dice que produce 12 frutos, que en realidad son 12 cosechas. Cada cosecha es un montón de frutos, ¿verdad? Si son manzanas, son un montón de manzanas. Si son duranos, son un montón. Y son 12 consecutivos, por lo que es un árbol que nunca se ha visto en esta tierra. En el jardín del Edén, comer del árbol produjo maldición. En el jardín de Dios, como lo dice Apocalipsis, veremos que es un árbol de vida, de abundante cosechas, y sus hojas son para sanidad. La pregunta aquí es ¿por qué sus hojas son para sanidad si no vamos a sufrir enfermedades en ese reino? Algunos explican que este término realmente se traduce como terapia, como a manera de una salud preventiva. Y algunos autores explican que podría ser porque nosotros vamos a tener cuerpos glorificados si hemos sido arrebatados. Pero los que no son arrebatados no van a tener cuerpos glorificados. Y podría ser que para ellos fueran esas hojas de sanidad. Podemos ver que en este lugar todo es una atmósfera de vida. Es un río de vida, un árbol de vida, hay cosecha abundante, hay hojas para sanidad, pero aún hay más. Miremos el versículo 3. No habrá ahí más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos les servirán. Maldición es execración, y yo lo busqué en el diccionario mejor. Es pérdida del carácter sagrado, es abominación y es reprobación. Esta maldición prácticamente la recibimos desde Adán y Eva cuando comieron de ese árbol. Y se recuerdan que a la mujer le dijo que iba a multiplicar en gran manera los dolores de su preñez. Y al hombre le dijo que con dolor comería de la tierra todos los días de su vida. Pero la buena noticia es que la muerte de Cristo y su gloriosa resurrección acabaron con esa maldición. Y todavía, ahora estamos empezando a ver bendiciones de que Él acabó con esa maldición, pero lo vamos a ver más cuando estemos en esa nueva Jerusalén. Miremos Gálatas 3, versículo 13. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Para nosotros que vamos a ir al cielo con Él, a la nueva Jerusalén, no hay maldición. Entonces vemos que esta atmósfera de vida es un verdadero paraíso. Además, el trono de Dios y del Cordero estarán ahí. Es un lugar donde hay santidad, hay vida, hay santidad. Y dice que sus siervos, nosotros, les servirán. En otras Biblias dice, le adorarán. Pero en realidad la palabra original explica que es servirle con un espíritu de adoración. Es diferente a diaconía, que es servicio, pero no necesariamente implica que se hace con amor. Cuando estudiábamos este pasaje, hablábamos con el pastor que por causa del pecado uno sirve, pero muchas veces uno se desanima, muchas veces quiere tirar la toalla. Y yo les confieso que a mí me pasó con esta prédica, porque
tuve tantas interrupciones. Yo creo que todos tenemos nuestras anécdotas al prepararnos con la prédica, pero tantas interrupciones que cuando ya llegaba y me sentaba, qué cansancio, y me agarraba sueño y me sentía tan cansada y uno quisiera tirar la toalla. Pero después de esta reflexión, yo le dije al Señor, Señor, perdóname, porque es que no te conozco todavía. No te conozco lo suficiente, porque si en realidad lo analizamos, es un Dios todopoderoso y nos ama tanto que deberíamos servirle, en mi caso, mucho mejor todavía. Y entonces vemos, como dice el Salmo 100, que deberíamos servirle con alegría. Y hay algo que también pensaba, no se puede conocer a Dios y no servirle. En la Nueva Jerusalén estaremos sirviéndole con alegría, con motivación, llenos de fuerza. No va a haber cansancio, no va a haber enfermedad, no va a haber distracción, no va a haber malos pensamientos. Vamos a estar enfocados en el servicio y adoración al Señor. Y dice el versículo 4 que veremos su rostro. Y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Cuando dice que Dios estampará su nombre en nuestras frentes, se refiere a que estampará su carácter en nuestras mentes. Ayer habló Edgar Jerez de eso. Hablaba de cómo nuestros pensamientos deberían ser santos y deberían ser conforme al carácter de Dios. Y ahí ya no vamos a tener esa lucha. Ahí vamos a realmente pensar como piensa Dios. Y es que realmente nos cuesta, y un ejemplo bien práctico es el tiempo de alabanza. Algunas veces tal vez logramos conectarnos con el Espíritu y estamos alabando de principio a fin, pero muchas veces, y no me dejarán mentir, luchamos con pensamientos, o al menos a mí me pasa, y uno se acuerda de una cosa o luego pasa otra cosa, y en ese tiempo no vamos a tener esas luchas, porque nuestra mente va a estar marcada por el carácter de Dios. Eso es hermoso. Amén. El versículo 5 dice, no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Nuevamente, vamos a ver que en el Antiguo Testamento ya se hablaba de esto. Dice Zacarías, capítulo 14, versículos 6 y 7. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día, el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Parece difícil de entender, pero miren, hay algo, es que la palabra es de verdad tan bonita. Hoy tenemos la luz del sol. En su misericordia Dios nos dejó el sol y yo estos días le doy tantas gracias a Dios por el sol porque hay tanto frío. Y el sol tiene muchas funciones para fotosíntesis, que no solo alimenta a las plantas, sino que también permite el oxígeno del planeta. Es la principal fuente de vitamina D, que últimamente hay mucha gente que carecemos de vitamina D. Cada vez hay más hogares, cada vez hay más empresas, industrias usando energía solar, pero hay una luz superior a la del sol. Dice Génesis, capítulo 1, versículos 3 y 4. Este es el día 1 de la creación. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Aquí todavía no está el sol. Las lumbreras, que son el sol, la luna, las estrellas, fueron creados al cuarto día. Eso quiere decir que hay una luz diferente, una luz que emana del mismo Dios, que permite separarnos de las tinieblas, de la oscuridad y de toda esa oscuridad que representa la muerte. Entonces, dice que Él nos iluminará. Es una palabra que su luz transmite vida. Es una palabra que es una luz diferente y que acabará
con toda oscuridad que podamos tener. Y lo mejor de todo, no lo mejor de todo, para complementar, reinaremos con Él por los siglos de los siglos. Amén. En resumen, esta primera parte del versículo 1 al 5, vimos que el jardín de Dios es mucho mejor todavía que el jardín del Edén. Ni siquiera vamos a regresar al jardín del Edén. Va a ser algo mucho mejor, donde hay agua de vida, árbol de vida, frutos abundantes, hojas que sanan, pensamientos santos conforme a la imagen de Dios, vamos a pensar, y vamos a tener su luz. Realmente ese es el paraíso. Ese es un paraíso que fue anunciado también a los profetas del Antiguo Testamento, y es el paraíso al que Jesucristo, el Cordero, nos llevará de vuelta. Comparemos ese paraíso con lo que vivimos hoy. Desastres naturales, guerras, violencia, tráfico, relaciones rotas, enfermedades. No se compara para nada, ¿verdad?, como vivimos hoy. Y si esta fuera una película, aquí terminaría, este sería el final feliz. Y gloria a Dios, porque ese va a ser nuestro final feliz. Pero este capítulo no termina ahí. Los siguientes versículos hablan de la autoridad de esta profecía y también hay una serie de advertencias que vamos a ver. Esta segunda parte, vamos a ver del versículo 6 al 10, y le titulamos con el pastor, la dicha de adorar al Dios de la profecía precisa. Miremos el versículo 6. Y me dijo, habla Juan, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Ningún libro de la Biblia reitera tantas veces la veracidad de su contenido. En Apocalipsis capítulo 21 y 19 también se hace referencia a que estas palabras son fieles y verdaderas. Sin duda el Señor sabía que iba a ser un libro que tal vez nos iba a costar creer, pero nosotros, los hijos de Dios, debemos caracterizarnos por creer. Vemos que hay gente que cree leyendas, hay gente que cree en tradiciones. Nancy, creo que también Roberto lo decían, hay gente que cree cualquier cosa, que es más difícil de creer, pero nosotros debemos creer, creemos en la palabra y creemos en el Apocalipsis. Amén. El hecho de que el ángel le haya dicho a Juan que estas palabras son fieles y verdaderas, le da autoridad a Juan como profeta y también le da autenticidad a su mensaje. Algunos autores dicen que otra forma de saber que esta es una profecía genuina es que su origen es divino. Fue la palabra de Jesús dada al ángel y transmitida a Juan. Y la segunda característica es que se trata de un hombre de autoridad, o sea, Juan, autoridad como profeta, porque ya anteriormente había él dedicado su vida a dar testimonio de la palabra de Dios y también a dar testimonio de la vida y de la obra de Jesucristo. Es interesante que aquí Dios se identifica como el Dios de los espíritus de los profetas. Porque Dios está interesado en que nosotros sepamos qué es lo que viene. Él es Dios todopoderoso y realmente Él podría hacer y deshacer y nosotros ahí vamos, ¿verdad? Y nos acoplamos. Pero no, Él es tan amoroso que Él siempre nos quiere anunciar lo que viene. Isaías capítulo 44, versículo 7 dice, ¿y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. La fuente de revelación es Dios, siempre y por siempre. Los profetas del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, toda palabra es inspirada por Dios, toda palabra de profecía y no por voluntad humana, como dice 2 de Pedro. Había uno de los autores que estudiamos que decía que una de las razones por las que se nos hace tan difícil Apocalipsis es porque no conocemos y no estudiamos a los profetas.
Y como vimos aquí, hay textos de Daniel, textos de Ezequiel, textos de Isaías que respaldan todo lo que hemos visto en el Apocalipsis. El problema es que en la actualidad suelen tomarse solo los versículos que respaldan un mensaje. Pero ustedes saben que aquí en Renuevo hemos estudiado los profetas mayores, los profetas menores, y damos gracias a Dios por eso. Pero es nuestro reto individual y como iglesia seguirlos estudiando. Toda esta profecía tiene por fin mostrar a sus siervos, como decía, lo que viene pronto. Y cuando dice mostrar sus siervos en plural, se refiere no solo a este mensaje a las iglesias que están en el capítulo 2 y 3, sino a las iglesias de hoy, o sea, a nosotros también. Y el versículo termina diciendo que esto acontecerá pronto. Y si esto fue escrito hace miles de años, es obvio que no es un pronto de inmediato, de ya, sino la palabra pronto significa una serie de acontecimientos que se van a ir sucediendo rápidamente por ley, porque así está determinado, va a suceder. Entonces, debemos estar preparados porque esto va a suceder en cualquier momento. Y decía un comentarista, esto me gustó, mientras alcanzamos esa eternidad, las profecías se están cumpliendo en el presente. La verdad es que podemos ver, ¿verdad? Los terremotos, las guerras y todo, no podemos negar que se están cumpliendo. Veamos el versículo 7. Aquí habla Jesús en este versículo. Y me gustaría que lo leamos todos. Dice, he aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Amén. He aquí, vengo pronto. Es una frase que se dice en Apocalipsis 2, 16, 3 y 3 veces en el 22. Segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En el caos que vivimos y con las injusticias que vivimos, todos decimos, no, hemos dicho en alguna vez que ya, venga el Señor. Pero cuando vemos ahora y ya sabemos todo lo que va a acontecer, y sabemos que tenemos familia y que tenemos amigos que aún no conocen del Señor, realmente nos debería alegrar que ese pronto está en suspenso, pero no está suspendido. Mateo capítulo 24, versículos 42 al 44 dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿De qué vendrá? Vendrá. Y bienaventurados los que guardamos esta palabra. Bienaventurados aparece 7 veces en el libro de Apocalipsis y 2 en el capítulo 22. Es una palabra que, como dijo Eddie, significa una dicha muy, muy grande, una dicha superior. De hecho, yo lo busqué en el griego. Era un término que se usaba para los dioses o para los muertos, porque denota estar libre de dolores, de fatigas de la tierra y alcanzar un estado de bienaventuranza o felicidad suprema, plenitud. Eso es lo que nos espera. Por eso nos llama bienaventurados. Esa declaración la hizo Jesús. Nos está llamando bienaventurados. El versículo 8 dice, yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Es bien interesante porque cuando a uno no le consta algo, uno dice, me dijeron, me contaron, dicen por ahí, lo vi, lo leí en algún lado. Pero aquí Juan dice, yo, Juan, él está testificando. Y además dice, es bien interesante que menciona 2 sentidos, lo oí y lo vi. Y leía que eso es un recurso hebreo
para decir que le quedó muy claro, porque si lo vio, pero no está seguro, lo escuchó. O si lo escuchó, pero no está seguro, lo vio. Así que él da total testimonio de todo lo que el ángel le estaba mostrando. Y en su reacción, se postró a adorar al ángel. Vimos que eso lo hizo también en el capítulo 19 y el ángel lo regañó. Entonces, ¿por qué lo hizo? Algo nos quieren enseñar. El versículo 9 dice Juan que el ángel le dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. La enseñanza para nosotros es que la adoración es exclusiva para Dios. Amén. Bíblicamente no hay instrucciones de que adoremos a un rey o a un santo, aún a la mamá de Jesús, a un apóstol. Y bíblicamente tampoco hay diferencia entre adoración y veneración, ni bíblicamente hay niveles de veneración. Así que, contrario a otras creencias, aquí el ángel nos deja claro que solamente se adora a Dios. De hecho, el ángel le dice, mira, no lo hagas. Y eso es un imperativo o una exigencia. Y le dice a Juan, el ángel, soy consiervo tuyo. Eso quiere decir que el ángel se sentía al mismo nivel que Juan de ser esclavos para cumplir la voluntad de Dios, y es lo mismo que nosotros deberíamos sentirnos, a un nivel de ser esclavos por amor y por agradecimiento. El ángel le dice a Juan que sus hermanos son los profetas. Con esto reafirma que Juan, la categoría de Juan como profeta, y también la autoridad del texto de Apocalipsis. También le dice el ángel que él es hermano de los que guardan las palabras de este libro, es decir, de nosotros. Amén. Ahora, me gustó cuando en un texto de los que estudiaba leí, decía, la reprensión del ángel subraya la insignificancia del mensajero. Eso es tan bonito. También Pablo y Bernabé hicieron lo mismo en Listra, cuando los quisieron adorar y ellos reconocieron que no era de ellos la gloria. Toda revelación es la gloria para el Espíritu Santo. Toda oración aquí, todo sueño, toda palabra aquí, la gloria es para el Espíritu Santo. No es para XX o X persona. La gloria es para Dios. Amén. Adora a Dios. En el original dice, adora a Dios ya. Eso es como, no, de inmediato, arrepiéntete y adora a Dios. En el versículo 10, Juan continúa narrando. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Y otra vez en el Antiguo Testamento se habla de esto. Veamos Daniel capítulo 12, versículo 4. Este versículo me encanta a mí. Dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Porque es un versículo tan exacto y que nos ubica en el tiempo que estamos viviendo, que son tiempos finales. Todos estamos corriendo. ¿O hay alguien aquí que no corra en los días que vivimos? Todos estamos corriendo. La ciencia se aumenta cada vez con más velocidad. Y en ese momento es cuando hay que abrir el libro. Y ese libro es el que nos dio, es el que se le dejó a Juan, que nos lo da ahora, que es esa revelación que quiere que compartamos. Su cumplimiento es inminente, y esa palabra la hemos dicho mucho aquí. Entonces me fui al diccionario a buscar inminente, y puede entenderse como algo que amenaza con suceder pronto y sin dudar. Esta palabra debemos compartirla, debe proclamarse con más urgencia que nunca en estos días. Así que haber estudiado Apocalipsis en esta iglesia, en Renuevo, podemos considerarnos bienaventurados, dichosos por haber conocido, por haber estudiado esta palabra, esta revelación. Y vamos a la tercera parte del mensaje del versículo 11 al 21.
la dicha de anticiparnos creyendo, viviendo y anunciando el Apocalipsis. Aquí vamos a ver ya una serie de advertencias a las iglesias de hoy. Veamos el versículo 11. Dice, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Adán y Eva tenían libertad en el Edén. Aquí el Señor nos da igual libertad para escoger. Él sugiere que deberíamos escoger. En Deuteronomio 30 dijo, está la bendición y la maldición. Escoge pues la vida. Él sugiere que deberíamos escoger, pero no nos obliga. Tampoco es una permisiva para la perdición. El que es inmundo, que significa moralmente sucio o impuro, leía yo, no es porque se le atraviese un mal pensamiento de vez en cuando. Es el que ya se acomodó. Es como si tuviera su habitación toda sucia, toda llena de inmundicia, y ya se acomodó a vivir así y le gusta. Y probablemente ni siquiera, si la venida del Señor es tan pronta y va a ser así, un acontecimiento tan uno tras otro, ni siquiera le va a dar tiempo de limpiar su inmundicia. Así que si no se arrepiente ahora, el que es inmundo siga siendo inmundo, pero se motiva al que es justo y al que es santo a perseverar. Oiga esto, la diferencia entre los justos y los injustos, entre los santos y los inmundos, es la actitud hacia el Mesías. Eso me gustó, porque realmente es la actitud que cada día tengamos hacia el Mesías lo que va a determinar nuestros hábitos y nuestras decisiones. Es nuestra relación con Él hoy, lo que va a hacer si realmente terminamos perdiéndonos o perseveramos. Si se dan cuenta, aquí ya no hay más revelación. Aquí son advertencias, porque tenemos que tomar decisiones. ¿Qué vamos a hacer ahora que tenemos esta revelación? Dice Jesús en el versículo 12, he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Sabemos que la salvación no depende de obras, pero sí van a ser importantes en este momento del juicio, donde los creyentes vamos a dar cuentas en el tribunal de Cristo y los inconversos o no creyentes en el juicio del gran trono blanco. Continúa el texto en el versículo 13. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y hablamos mucho de esto en la alabanza. Y me encantó esta explicación porque no es que redunde, no es que repita, sino que cada frase tiene un significado tan profundo, tan amplio. Alfa y omega sabemos que es la primera y la última letra del alfabeto griego. Podríamos decir que Él es el autor de toda esta historia. Él empieza y Él termina la historia. Él es el principio del fin. No es de un fin que cortó y que ya terminó, sino que Él es la finalidad. Él es el propósito. Todo lo que existe fue creado por Él y para Él. Y Él es el primero y el último. Hace referencia a que Él es el prototipo. El primero, el prototipo o el modelo del cual sale todo ser humano y al cual debe volver todo ser humano a su diseño original. O al menos sus hijos, volver a su diseño original. El versículo 14 dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Los que lavan sus ropas es diferente a los que han lavado sus ropas en el capítulo 7. Los que han lavado sus ropas son los que salieron de la gran tribulación, que ya son santos, 144,000. Los que lavan sus ropas es una acción continua. Somos nosotros que guardamos sus mandamientos y lavamos nuestras ropas en la sangre del Cordero al haber nacido de nuevo. Ahora les voy a pedir que cierren sus ojos y que hagamos un ejercicio. Ciérrenlos. Yo sé que a algunos no les gustan las dinámicas, pero ciérrenlos. Ahora, imaginemos que está a la puerta de un condominio de lo más exclusivo que no ha visto en una isla donde usted ve que corre el río de agua de vida, hay un árbol de vida, ve que hay cosecha abundante,
ve que hay hojas que sanan, ve que es un lugar santo, donde ahí la santidad se respira, la santidad de la presencia de Dios, y hay luz. Y usted tiene acceso, y usted puede entrar a ese lugar paradisiaco, porque tiene un marbete, porque tiene un código de acceso, porque se lo dieron, porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Y esas son las puertas a la Nueva Jerusalén. Entonces, vaya si no somos bienaventurados. Amén. Ahora, abra los ojos. Y vamos a ver que el versículo 15 que sigue, nos muestra que no todos van a entrar a ese paraíso. Porque dice, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, y los fornicarios, y los homicidas, y los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Esto se refiere a las personas, tal vez hay algún fornicario, idólatra y todo eso hoy, pero si hoy se arrepiente, mañana, si Dios no viene hoy, se arrepiente y cambia su estilo de vida, Dios no lo excluye. El problema es con el que quiere mantener una conducta desaprobada y que rechaza al Cordero. Los perros hacen referencia a lo inmundo. En Éxodo, los perros se comían a los muertos. Dios, el pueblo de Dios no podía tener contacto con lo que tenía relación con la muerte porque Él es un Dios de vida. En Deuteronomio, los perros se refiere a los homosexuales, a los sodomitas. En Mateo 15, los perros se refieren a los gentiles. De hecho, Jesús le llamó perrillos a los gentiles. En Filipenses, Pablo se refirió como perros a los judaizantes, a los judíos que querían que los nuevos creyentes fueran circuncidados. En Apocalipsis 22, hay un listado de todos estos que no entran, que también está en Apocalipsis 21. Pero en Apocalipsis 21 dice los abominables y aquí dice los perros. Entonces podríamos decir que los perros es lo que tiene relación con lo abominable. Algunos comentaristas también dicen que puede referirse a los que apostatan de la iglesia por ir detrás de sus vicios. Y esto me trajo a la mente Proverbios 26, donde dice que el perro vuelve a su vómito. Y también perros fue una palabra usada por David en el Salmo 22 para referirse a sus enemigos, que como sabemos es un salmo mesiánico y también aplica para Jesús cuando era crucificado, cuando dice, porque perros me han rodeado. Ahora, deberíamos revisar si nosotros en algún momento estamos siendo permisivos con algunas de estas descripciones, dando lugar a vicios que nos pueden llevar a apostatar, a tradiciones religiosas como los judaizantes, o a tolerar el homosexualismo o ideas relacionadas con la muerte. También se refiere a los que no van a entrar, los hechiceros, que viene de farmaqueía, que sabemos que es todos los que tienen relación con las drogas, que venden, que consumen drogas. Pero para mí era importante también hacer esta relación con la hechicería como la conocemos como brujería, porque normalmente los hechiceros usaban pociones mágicas con plantas, con drogas, para invocar la presencia de espíritus. Y yo quisiera que notemos cómo en la actualidad la hechicería se está difundiendo un montón en el mundo. Yo busqué de los libros más vendidos en el 2025 y me salía El Alquimista, que es una persona que buscaba paz interior, riquezas, inmortalidad, combinando metales, filosofías, sustancias químicas. No digamos Harry Potter, que en los últimos años ha tenido tanta aceptación y fama, incluso en ambientes cristianos, argumentando que con tal que lea, se lo compro. Pero es toda una escuela de hechizos, incluso clasificados por encantamientos, maleficios, apariciones. Y Giovanni decía que incluso en una encuesta en Estados Unidos, 16% de los cristianos ha lanzado algún hechizo. No digamos en películas, en series, incluso en caricaturas. Así que recordemos que esta parte del Apocalipsis son advertencias para la iglesia de hoy y tenemos que estar atentos. Los fornicarios de porneía, pornografía, la indulgencia a perversidades sexuales de todo tipo dentro y fuera del matrimonio.
entra de forma muy sutil y entra en la iglesia. Apocalipsis capítulo 2, versículo 20 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Le está hablando a una de las iglesias. Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Los homicidas, obviamente estamos hablando de gente que asesina. Jesús hablaba de los homicidas especialmente cuando eran asesinatos que mataban no solo a los profetas, sino a los verdaderos creyentes. Y escuche, a Dios le molesta que su pueblo sea violento. Incluso David, que era un hombre conforme a su corazón, no lo dejó hacer el templo porque era un hombre guerrero que había derramado mucha sangre. Los idólatras, obviamente todo, no solamente es ir detrás de una escultura, se puede ser idólatra en el corazón. De hecho, Colosenses 3, versículo 5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y todo aquel que ama y hace mentira de una forma continua, que Juan mismo los llamó hijos del diablo, porque es el padre de la mentira. Ahora pregunto, ¿estaremos completamente libres de este listado? ¿O necesitaremos esta noche lavar nuestras ropas en la sangre de Cristo? Y repito, este mensaje es para las iglesias de hoy, es de las advertencias. Dice Jesús en el versículo 16: yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Esta es la única vez en Apocalipsis donde Jesús usa su nombre humano, como humano, para referirse a sí mismo. Se refiere a sí mismo como Rey eterno, recordando que Él es raíz. David reconoció que Jesús, no le llamaba Jesús, pero reconoció que tenía un Señor en el Salmo 110. Y Jesús sabemos que es descendiente de David. Y sabemos que también, al ser llamado la estrella resplandeciente de la mañana, Él viene siendo esa promesa de bendición para el pueblo de Dios. Todos estos títulos son los que Jesús quiere que los tengamos presentes. ¿Quién es Él? Versículo 17 dice: y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed venga. Y el que quiera tome agua de la vida gratuitamente. Aquí el espíritu y la iglesia se alinean para anhelar la venida de Cristo. Y aquí nosotros también podemos clamar: ven. Pero hay un punto que a mí me llama mucho la atención. A 4 versículos de terminar el último libro de la Biblia, Jesús dice y muestra su gran misericordia, diciendo: todavía el último llamado, y el que tiene sed, venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Todavía aquí, a 4 versículos de terminar, el Señor está haciendo un llamado para el que se reconoce espiritualmente necesitado, pero que también quiere, va a tener una acción, aquel que quiere y toma del agua de la vida gratuitamente. Los versículos 18 y 19 son una advertencia seria al que altera la palabra. Dice el 18: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad de las cosas que están escritas en este libro. Yo me preguntaba, ¿es posible que alguien conscientemente haga esto si en verdad ya es nueva criatura en Cristo? Es posible que se trate de alguien que sea cizaña en la iglesia, porque también sabemos que hay cizaña. Alguien que posiblemente realmente no ha nacido de nuevo y que se va a dejar engañar por Satanás, como se dejó engañar Eva y Judas, que incluso caminaron con Jesús. El versículo 20 dice: el que da testimonio de estas cosas dice:
aquí habla Jesús, ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven Señor Jesús. Ese ciertamente vengo en breve es la respuesta al clamor del versículo 17, donde el Espíritu y la iglesia dicen, ven. Y responde Juan, amén, sí, ven Señor Jesús. Y el versículo 21 termina diciendo Juan, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Este versículo es una despedida porque la Apocalipsis es una carta y aunque inició como una advertencia de que es una revelación, empieza luego como carta y entonces termina aquí como carta. Y sin duda Juan sabía que íbamos a necesitar gracia de Dios para saber qué hacer ahora con este libro. Ya lo leímos, ahora tenemos responsabilidad de compartirlo y de no caer en esa lista de los que vimos que pueden quedar fuera de la Nueva Jerusalén. Gracias, gloria a Dios por su palabra, porque nos habla muy claramente. Y vamos a orar para pedirle al Señor